noches. Les doy la bienvenida a esta sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Oncología. Y en esta ocasión tengo el honor de poder organizar o poder convocar a todos los oncólogos interesados en este tema, que es el cáncer colorectal. Esto con motivo del Día Internacional del Cáncer de Colon, que fue el 31 de marzo pasado, fue conmemorado con la intención de poder recordarnos a todos que esa es una de las neoplasias que va en incremento día con día. Para ello me voy a permitir hacer una introducción. Soy la doctora Laura Torrecilla, soy oncóloga médica que trabaja en el Hospital 20 de Noviembre y que he dedicado en los últimos años parte de mi interés a colaborar con la atención de los pacientes con cáncer de tubo digestivo. A continuación van a ver, después de la introducción, un tema en relación a los tópicos más importantes que se han ido modificando, que es la obtención de una buena respuesta tumoral para una conversión hacia una tumoración que puede ser resecada con una finalidad de mejorar el pronóstico de los pacientes. Y terminaremos con una excelente presentación de una gran líder que es la doctora Clara Montagut, que nos va a hablar justamente de la incorporación de los biomarcadores en este tema del cáncer de colon. Así que, iniciando con este tema, tenemos el punto importante que tenemos que recordar, que toda vez que tenemos una fecha conmemorativa de un cáncer, como es el 31 de marzo para cáncer colorectal, cuyo listón es el color azul que acaban de ver de manera inicial, pues nos debe de traer a la memoria que es la tercera causa de cáncer en nuestro país. Después de cáncer de próstata y de mama, es la tercera causa. Tenemos cerca de 15,000 pacientes nuevos, de acuerdo a las estadísticas de Globocan recientemente. Y por supuesto, hay muchos elementos que ustedes como oncólogos ya reconocen como factores predisponentes, factores de alto riesgo para desarrollarlos, y hacia estos factores van enfocados justamente en la atención de todos los elementos preventivos que podamos consignar. La actividad física, el evitar la obesidad, el incrementar el consumo de fibra, de fuentes naturales, de vegetales, y una serie de elementos que pueden también coadyuvar hacia este punto de prevenir el cáncer. Eso es justamente la parte que comentaba yo de las cifras que en nuestro país lamentablemente no tenemos un registro al día, pero al menos las que tenemos en el 2018 nos registran cerca de 15,000 casos de cáncer de colon y recto, y si ustedes ven en el color amarillo, prácticamente es la tercera causa que tenemos en nuestro país de cáncer de todo tipo. Y algo interesante es que ha sucedido en las diferentes regiones de nuestro país. Tampoco tenemos estadísticas muy fidedignas, pero ese ejercicio que ven ustedes aquí, que fue publicado el año pasado, nos registra los estados que tienen mayor incidencia de cáncer de colon. Los del lado derecho que ven ustedes son básicamente los que concentran todo el área norte del país. Tenemos más cáncer de colon hacia la Ciudad de México, por supuesto, pero también en Nuevo León, Baja California, Sur y Norte, Sonora, Coahuila, y mucho menos cáncer de colon hacia la parte del sur. En relación a la parte de frecuencia con la que se presenta en los hombres y en las mujeres, la distribución que ven ustedes en la parte de abajo es prácticamente el doble en hombres que en mujeres, y esto es algo muy común descrito para otro tipo de estadísticas a nivel internacional. Tenemos, por supuesto, varios ejercicios que han tratado de congregar parte de la información que se obtienen en diferentes áreas de nuestra especialidad y que van destinadas a promover la atención correcta del cáncer de colon. Este ejercicio que hicimos hace 2 años y que fue publicado en el 2019 en la Gaceta Mexicana de Oncología es una serie de recomendaciones de los diferentes especialistas en relación a el diagnóstico, algunos aspectos epidemiológicos, y justamente en ellos se concentra la información que ven en esta tabla, que no es de esta publicación, pero para efectos prácticos es lo que en las campañas tratamos de considerar como la recomendación para los pacientes para prevenir el cáncer de colon. En la población, en términos generales, por encima de los 50 años, se debe de considerar efectuar alguna vez una colonoscopia, pero un elemento muy fácil, barato y que se recomienda anualmente en la población general que no tiene ningún elemento de riesgo es sangre oculta en heces, que puede ser desde una prueba de guayaco, que es mucho más sencilla y más barata, hasta pruebas inmunológicas que son mucho más certeras. Si hacemos una colonoscopia y es negativa, se puede repetir hasta los 10 años
Y por supuesto, habrá otros elementos que hay que considerar en las poblaciones de alto riesgo, que son aquellos que han tenido algún familiar con cáncer de colon o que tienen un alto riesgo, como pueden ser los síndromes hereditarios como de Lynch, entre otros, o la poliposis familiar. En esas condiciones, las recomendaciones, que no las voy a repetir porque no es la intención, es solamente tenerlas en consideración. Y me concentro en esta parte inicial, antes de dar inicio a nuestra charla de esta noche, en dos elementos básicos que son muy importantes en cáncer de colon. Uno, está aumentando de manera drástica el cáncer de colon en la gente joven, en gente por debajo de los 40 años. Y si esto tiene algún elemento que esté relacionado, se han atribuido a muchos elementos, a muchas características desde el punto de vista epidemiológico, pero parece ser que también desde el punto de vista molecular las cosas están cambiando. No solamente en nuestro país, y que es un hecho que tenemos cada vez más gente joven, sino a nivel mundial es algo reconocido. Y de hecho esa es una tendencia de lo que ustedes ven, de la proporción de pacientes que se diagnostican con cáncer de colon antes de la edad de 50 años. Si ustedes ven entre la década de 1990 hasta 2000 más o menos, tenemos prácticamente una descendencia en términos generales, pero a partir del 2000 un incremento en pacientes jóvenes de menos de 50 años de manera muy importante. Y esto sobre todo se debe a el cáncer de colon del lado izquierdo, en la región de colon descendente y de recto sigmoides es en donde más se ha incrementado esa proporción, y que esto en forma inicial se pensaba que podía atribuirse de manera muy simplista al incremento de la obesidad por una alimentación propia de una ciudad en donde las cosas ya más comerciales tienen un alto contenido en grasa, la poca actividad física, la diabetes en nuestro caso, pero pareciera que hay otros elementos muy importantes que juegan papel en el desarrollo del cáncer de colon en la gente joven. Hay muchas publicaciones al respecto, pero el punto fundamental muy probablemente está relacionado con esto que ustedes ven aquí. El microbioma propiamente, que es la carga de material genético que tiene una correlación íntima con nuestro entorno dentro del intestino, es un elemento fundamental para la vida, para hacer la función propia del intestino en el sentido estrictamente inmunológico, no solamente a nivel local del intestino, sino en todo el organismo. Y se ha reconocido ya de antemano que esos elementos de la carga de las bacterias que tenemos a nivel intestinal pueden ser las responsables en algunas causas, en algunas situaciones de un proceso inflamatorio crónico que pueda conllevar al desarrollo propiamente de un tumor. Eso lo sabemos porque la cantidad de bacterias que tenemos directamente es mucho mayor en procesos inflamatorios previos a la formación de un cáncer, como pueden ser también en adenomas o en la formación directamente de un cáncer. Y aquí algo muy importante, la correlación que hay entre el microbioma, la microbiota y directamente todo el sistema inmunológico que está inmerso dentro de la formación de ese tipo de tumores. Así que reconocemos que hay bacterias que tienen un alto riesgo de poder desarrollar o que se reconocen como un alto riesgo de poder desarrollar cáncer, como son el Fusobacterium nucleatum y otro tipo de bacterias que están en íntima relación, a tal grado que se ha reconocido que la cantidad bacteriana es mucho más intensa dentro de los pólipos que en el colon normal, y que la presencia de algunos patógenos de E. coli específicos que aquí están reconocidos en color rojo, o una Mycobacteria fragilis que puede estar también presente en estos pacientes con pólipo, pueden ser los responsables no solamente de la formación de un cáncer, sino de entorpecer también la actividad de los tratamientos sistémicos y representar un mal pronóstico, como ven ustedes aquí con esta línea roja en pacientes que tienen una carga importante desde el punto de vista bacteriano. A tal grado que se ha dado antibióticos asociados a la quimioterapia que han permitido que reduzca la cantidad de tumor viable en algunos genoinjertos, es decir, que el control bacteriano juega un papel fundamental no solamente en la formación del cáncer, en el pronóstico del cáncer, sino también, ojo, creo que para allá vamos, a tratar de prevenir con una buena cantidad de flora bacteriana apropiada, la formación de neoplasias en donde ya se reconoce propiamente el trasplante de materia fecal a través de tubos, en donde tiene la capacidad, cuando está presente estos trasplantes bacterianos,
el tener la capacidad de tener una formación mucho menos intensa de tumores. Así que nuestras campañas irán destinadas no solamente a recordar que es la tercera causa de cáncer en nuestro país, sino a poder fortalecer pruebas como la que vemos ustedes aquí de guayaco y algunos elementos de la dieta que son importantísimos en el impacto de nuestra flora bacteriana. En el tratamiento del cáncer de colon avanzado, más allá de las posibilidades quirúrgicas en donde consideramos que la cirugía sigue siendo el elemento fundamental para poder dar una oportunidad de curación a los pacientes con cáncer, se ha vislumbrado y se ha abierto un panorama en donde los oncólogos médicos podemos tener un impacto mucho más potente del que teníamos probablemente hace unos 20, 25 años. Y eso es justamente el ejercicio de lo que les quiero comentar, que es tratar de identificar el tratamiento sistémico que de manera inicial pueda dar mejor oportunidad a los pacientes para que se puedan transformar en resecables aquellos pacientes que tienen metástasis que bajo otras circunstancias no se vislumbraba como un potencial curativo. En ese sentido, quisiera hacer el ejercicio justamente con el cáncer de colon metastásico a nivel hepático, en donde es el primer sitio de actividad metastásica que nos suele hacer o requerir ese tipo de tratamientos de conversión. Y recordando que de una totalidad de pacientes con cáncer de colon, en términos generales, aproximadamente el 25 van a tener enfermedad metastásica, y de esos 25 que ya están fuera de posibilidades quirúrgicas curativas de inicio, hay que recordar que de todos modos un 50% adicional van a desarrollar metástasis. Es decir, nos estamos enfrentando a la situación en donde tenemos que vislumbrar una posibilidad curativa en un entorno de un paciente que no tiene actividad limitada. Pero de esos pacientes que eventualmente tienen metástasis hepáticas, también hay que recordar dos cosas. Desde un principio, 80% de esos pacientes no tienen posibilidad de poderse someter a una cirugía. Afortunadamente, 20%, es decir, 2 de cada 8, tendremos una posibilidad de que tengan un abordaje de resecabilidad inicial. Pero gracias a los tratamientos activos podemos obtener de ese 80% otro 20% que puede cambiar su panorama y que nuevamente los transformamos en operables, de tal forma que de todo este entorno y esta población inicial tendremos 4 de cada 8, de cada 10 pacientes que puedan tener la oportunidad de transformarse en resecables. Eso es justamente lo que debemos de considerar como meta ideal cuando hacemos un tratamiento sistémico y los pacientes tienen buenas condiciones y una cantidad de tumor que pueda eventualmente ser sujeta a una resección. Sabemos de antemano que eso es importante porque la sobrevida de los pacientes que se han sometido a un tratamiento de resección es mucho mejor, como ustedes ven en esta curva, 42% en contra de 9% a 5 años. Y obviamente esto depende de 3 elementos que son básicos. La intervención de un buen cirujano con especialidad o por lo menos con una experiencia grande en ese terreno, con la intervención de un oncólogo médico que pueda trabajar de la mano con un cirujano. Eventualmente en algunos sitios en donde tenemos especialistas de hígado como hepatólogos también intervienen en el manejo integral, y por supuesto de los radiólogos que nos hacen el diagnóstico junto con los patólogos o eventualmente los radiólogos intervencionistas que intervienen. ¿Por qué se ha modificado también a través de estos equipos multidisciplinarios el pronóstico de los pacientes? No es lo mismo los criterios que utilizábamos antes para saber si eran resecables o no. Aquí actualmente sabemos que pacientes de mayor edad a las que antes se consideraban ahora pueden ser sujetos a una resección, que grandes volúmenes tumorales, si los reducimos, pueden ser sujetos a resección, si afectan los dos lados también, si eventualmente tenemos la posibilidad de tener enfermedad incluso extrahepática, pero controlable, también son sujetos eventualmente a una resección, que eran poblaciones que antes dejábamos por fuera de esa posibilidad. Por otro lado, en el aspecto estrictamente de conversión asociado a lo que obtenemos con la quimioterapia, depende ya de la potencia de programas de tratamiento mucho más intensos que en asociación con biológicos pueden dar una mejor alternativa, la duración de la quimioterapia, el tiempo de la cirugía y la prevención también de la hepatotoxicidad que se logra limitando la exposición a tratamientos. Y por supuesto, los cirujanos, que es la parte fundamental en donde han expandido su capacidad de poder brindar cirugías apropiadas a través de reconstrucciones vasculares, a través de procesos
paulatinos en donde van hipertrofiando hígado y van resecando parcialmente, es decir, una serie de mecanismos que han dado una mejor perspectiva de resecabilidad a los pacientes. Por supuesto, no será lo mismo un paciente que debuta de manera inicial con un tumor en dos sitios, en el tumor primario y en hígado, que aquellos que eventualmente llegan a tener actividad metastásica. Así que en ese sentido estricto hay que evaluar de forma individual a los pacientes y poder plantear y planear con los cirujanos y con directamente los radiólogos en qué momento interviene cada quien. Ustedes ven el ejercicio, por ejemplo, de un paciente que tiene una carga hepática, es una carga relativamente pequeña, es una carga que eventualmente pueda ser sujeta a una resección inicial y probablemente después a un tratamiento de adyuvancia con quimioterapia, pero también eventualmente pueden ser sujetos a una inducción de quimioterapia para poder reducir más la actividad y facilitar la resección. Este panorama es relativamente sencillo si lo comparan con este intermedio, en donde la actividad hepática es mucho más intensa, en donde de principio hace difícil poder pensar que pudiera ser resecable, pero nos llevamos sorpresas con reducciones tumorales que nos permiten, después de una neoadyuvancia, hacer una resección mucho más limpia. Y eventualmente un tercer escenario, en donde tenemos hígados que están ocupados en más de un 50%, que ya se hace difícil el poder vislumbrar una resección, y en ese sentido el objetivo será básicamente paliación a través de una secuenciación apropiada de tratamientos para dejarle la mejor oportunidad de la suma de las supervivencias libres de progresión. Algo que hemos aprendido es que a quien les va a ir mejor son aquellos pacientes que sometemos un tratamiento inicial y que responden en forma rápida, que es lo que se refiere a este término de una disminución temprana del tumor, que es ETS, que está íntimamente relacionada, cuando es muy profunda, que es la otra porción importante desde el punto de vista hipotético, que son los dos elementos que nos permite hacer incrementos de supervivencia e incrementos de control tumoral. Y por supuesto, pescar a los pacientes en este momento en donde la reducción tumoral permite, con una buena resección, con una buena reducción tumoral, lograr tempranamente una resección. Así que estos dos elementos de una reducción temprana y de una reducción profunda son dos elementos que se han estudiado con diferentes programas de tratamiento. En la medida que se logra cualquiera de estos dos, tendremos un incremento de la sobrevida global, que esa ha sido, por cierto, una de las explicaciones que están detrás de estudios de algunos anti-EGFR, como puede ser cetuximab en el estudio de FIRE, en donde el objetivo principal, si bien no era la sobrevida global, tiene un impacto en la sobrevida global en forma secundaria, y probablemente se deba a la potencia de la acción del anti-EGFR en esta primera línea cuando se selecciona bien al paciente. Pero también hay otros elementos, otros biológicos que tienen un espacio en la conversión. Ese es, por ejemplo, un ejemplo claro con la introducción directamente de bevacizumab con un triplete. Si nosotros queremos una reducción tumoral profunda, pues la posibilidad de obtenerlo con la introducción de 3 fármacos en conjunto con un antiangiogénico tendrá, por supuesto, buenas alternativas de resección, que es lo que pretende ese estudio de Olivia. Y ven ustedes, de hecho, se logra una resección limpia R0 en el triplete con bevacizumab en prácticamente la mitad de los pacientes, que es comparativamente superior al 25% de lo que se obtiene con un doblete y bevacizumab, y eso se debe a que las respuestas son muy buenas, son 80%, y esto puede impactar eventualmente en la capacidad de resección, como ustedes ven aquí. Y no es el único ejercicio, de hecho hay dobletes y hay tripletes en donde se utiliza directamente bevacizumab, que se comparan estas líneas de color violeta en contra de las azules, en donde no se obtiene una respuesta tan favorable para poder transformar a los pacientes en una resección completa si no se utiliza el bevacizumab. Seleccionando a la población que no hemos identificado con un biomarcador, pero que queremos someter, por ejemplo, a un triplete asociado directamente a un antiangiogénico, tendremos, por supuesto, mejores posibilidades de resecciones R0 tratándose de metastasectomías hepáticas. Es un hecho que la incorporación de un antiangiogénico ayudará al efecto o a la combinación de un doblete o de un triplete, pero recuerden que esto es sobre una población general. Aquí no hacemos diferencia de colon derecho, colon izquierdo, no hacemos diferencia a ningún biomarcador.
Y el día de hoy, para seleccionar de manera apropiada un tratamiento, y esto es algo en lo que se va a adentrar la doctora Montagut en un momento, necesitamos dos cosas básicas para poder seleccionar el biológico ideal. Uno, la determinación del estado mutacional del RAS, y esto básicamente es el doblete de KRAS con NRAS, y también el estado de mutación de BRAF para poder identificar aquellos que no tienen mutaciones, es decir, que están en un estado de wild type y que particularmente son del colon izquierdo, son pacientes sujetos a una poliquimioterapia con la incorporación directamente de un anti-EGFR, como ven aquí. Si nosotros tenemos pacientes que eventualmente tienen este mismo estado y que van a requerir también un tratamiento paliativo, que no van hacia un área de conversión, también debe de requerirse la determinación del estado mutacional de estos biomarcadores. Así que el día de hoy no podemos nosotros tomar una serie de circunstancias para poder planear un tratamiento si no tenemos ese estado mutacional. Esto se ha plasmado de una manera de algoritmo en las diferentes asociaciones. Esta es una placa de la asociación que corresponde a las europeas adaptadas hacia la región asiática, en donde ven ustedes que del lado izquierdo ven a todo paciente que eventualmente pueda ser sujeto a una citorreducción, y que el primer punto es analizar el estado de RAS y de BRAF para poder seleccionar entonces la terapia ideal, y en este caso para los BRAF mutados, que suelen ser pacientes que no responden a los anti-EGFR, se recomienda potenciar con un triplete de quimioterapia e incorporar directamente el bevacizumab, que fue lo que hizo el estudio de Olivia. Pero en la población en donde tenemos un estado mutacional ausente, es decir, un RAS wild type, todo anti-EGFR asociado a un doblete, e incluso, como vamos a ver, un triplete es la mejor forma de dar un tratamiento útil y potente para una reducción tumoral. Así que vamos a hacer el ejercicio de cómo ha impactado directamente un anti-EGFR, que es panitumumab, en la citorreducción de metástasis hepáticas. Ese es uno de los primeros estudios que son estudios básicos que reconocemos que le dan la pauta y la autorización a panitumumab para utilizarlo en primera línea, que es el estudio de PRIME, en donde se utiliza el doblete con o sin panitumumab en esta primera línea. Y ven ustedes la respuesta que se obtiene: un 60%, 6 de cada 10 pacientes tendrán eventualmente una reducción tumoral, lo cual es lo que estamos buscando en tratar de inducir una respuesta potente para hacer una citorreducción previa a una cirugía. Aquí lo interesante es que ese concepto de una disminución tumoral temprana en más de un 30% se ve mucho más potente, un 6 de cada 10 pacientes, cuando utilizamos una combinación de FOLFOX con panitumumab, comparativamente con el dueto sin directamente el panitumumab. Y también la profundidad de la respuesta es mucho más intensa con la incorporación de panitumumab que si no lo hacemos. ¿Qué nos está diciendo? Que un anti-EGFR en este escenario de primera línea con una combinación de FOLFOX nos va a dar una posibilidad de hacer respuestas más profundas y más tempranas para permitir una conversión. Lo mismo analiza ese estudio de PIC, que es un estudio fase 2, pero de manera interesante analiza la combinación de FOLFOX y en un brazo incorpora panitumumab, en otro brazo incorpora bevacizumab, y las respuestas que ven ustedes aquí del 65% son más potentes cuando directamente se incorpora directamente el panitumumab. Y el mismo ejercicio, la reducción tumoral temprana es más potente directamente con el anti-EGFR, en este caso panitumumab, que cuando se utiliza bevacizumab, y la profundidad también es más potente, 65% en contra de 46%. Esto implica que para esta población en donde tenemos un estado no mutado de RAS, siempre hay que pensar en un anti-EGFR de principio, porque va a lograr inducir una respuesta mucho más potente y más profunda para permitirle al cirujano actuar a la brevedad, 2 meses máximo, 3 meses, el poder evaluar la posibilidad de respuesta. Eso es de hecho una gráfica de lo que agrega directamente panitumumab a lo que ya se obtiene con bevacizumab en la parte de la reducción tumoral y sobre todo la profundidad de la respuesta. Pero esto que se ha obtenido con esquemas de FOLFOX también se obtiene con esquemas de FOLFIRI en una primera línea, y de hecho este es el ejercicio de incorporar panitumumab, que es un anti-EGFR, a la primera línea de FOLFIRI, y tenemos la 13% de las 13 meses de la mediana que dura
el tiempo a la respuesta, una respuesta del 59%, es decir, es una proporción de pacientes que constantemente se ve en una reducción buena desde el principio, en los 2-3 primeros meses. 49% en NTC, de más del 30%, comparativamente con aquellos que no recibieron panitumumab con FOLFIRI, y una profundidad de respuesta de 6 de cada 10, comparativamente de 3.5 de cada 10 en aquel paciente que no se utilizó el bevacizumab. Y bueno, existen, igual que Olivia, también ejercicios en donde se incorpora directamente el anti-IGFR exclusivamente en pacientes que tienen enfermedad limitada hepática, con la intención de poder lograr esta conversión. En este caso, se utiliza panitumumab con FOLFOX, el otro brazo tiene panitumumab con FOLFIRI para eventualmente poder definir cuál es la combinación que prefiera el investigador que está utilizando de primera instancia la combinación. Y las respuestas son bastante buenas, respuestas de prácticamente 7.5, 8 pacientes de cada 10 que van a tener una respuesta suficiente para poder lograr una buena respuesta. Y de hecho se ha implicado la posibilidad de hacer una citorreducción con la capacidad de poderlos transformar en operables en este ejercicio, en donde se analiza del lado de abajo, con todos los cuadros o recuadros de color gris, aquellos pacientes que tuvieron una definición desde un principio de resecabilidad y que en la medida que más respuesta tenemos, esa es la proporción en la que va aumentando la respuesta con la quimioterapia, mayor capacidad tendremos de poderlo resecar. Incluso en pacientes que eran irresecables, en la medida que más se incrementa la respuesta, mejor tenemos posibilidad de poder tener la oportunidad de que puedan ser resecables en un momento dado con la quimioterapia. Así que el impacto que tiene esta disminución temprana del tumor a través de los diferentes estudios que les acabo de mostrar, aquí suman a todos los pacientes que tuvieron una disminución del más del 30% en forma temprana, tiene una capacidad de resección muy alta, que es lo que ven ustedes aquí. Prácticamente las posibilidades de hacer una resección se logra en todos los pacientes que tuvieron esta capacidad de hacer una reducción temprana. ¿Qué implicaciones clínicas tiene esto? Que si nosotros seleccionamos bien a una poliquimioterapia con un anti-IGFR para una población RAS wild type y responde bien desde un principio, tengan mucho cuidado con esos pacientes de poderlos vigilar de manera concreta y llevarlos a conducirlos hacia una cirugía en forma temprana para evitar mayor daño hepático con la poliquimioterapia que se puede lograr después. Algo también que se ha intentado es intensificar con tripletes, como ven ustedes aquí en este estudio que se llama VOLFI. Es un estudio en donde se utiliza un triplete solo versus un triplete con panitumumab y las respuestas, vean, prácticamente 9 de cada 10 tendrán una respuesta tumoral que les permita, como analizan aquí en una segunda corte, en la corte número 2 de este estudio, qué capacidad tienen de responder. Y por cierto, los tumores, y sigue prevaleciendo, tumores del lado izquierdo tendrán una capacidad de respuesta mucho mayor, 9 de cada 10 del lado izquierdo en contra de 7 de cada 10 del lado derecho, que esto es algo que biológicamente ha sido constante en las descripciones que se han dado en los últimos años. Aquí hablaba yo de la corte 2 de este triplete, en donde se agrega directamente panitumumab. Tenemos mejor capacidad de poder hacer una resección hepática R0 comparativamente con una tercera parte de los que no tuvieron directamente panitumumab. ¿Qué implica? Un triplete es tóxico. Agregar a un anti-IGFR a veces potencia algunas toxicidades, particularmente diarrea. Pero si tenemos la oportunidad de lograr estas respuestas, tendremos muchas mejores opciones para poder hacer que nuestros pacientes respondan. Hace un momento hablaba también de la tipificación de BRAF, que la doctora nos va a hablar un poco más a profundidad porque hay cosas nuevas en este aspecto. Pero algo que es importante es que la tipificación de su mutación nos sirve para poder tener la oportunidad de poder seleccionar los pacientes que van a responder o no a un anti-EGFR. Si tenemos un BRAF mutado, son pacientes que tienen resistencia ante el EGFR y la doctora nos indicará cuál es la mejor forma de poder revertir esta resistencia. Pero un estado de BRAF mutado implica una mala respuesta en términos generales a los anti-EGFR. Algo interesante, en ese estudio de VOLFI del triplete con panitumumab, ven ustedes del lado derecho,
se seleccionaron a los pacientes que tenían BRAF mutado y a pesar de que tenían un BRAF mutado, que es un elemento deleterio para esperar respuesta al anti-IGFR, vemos una respuesta bastante favorable por efecto exclusivamente del triplete y sobre todo cuando tenemos la incorporación directamente del panitumumab. Es decir, que parte del efecto tan potente que tiene un triplete con un panitumumab puede eventualmente ayudar a algunos pacientes que tienen un BRAF mutado. Y bueno, finalmente, algo importante que surge, y es algo que también ha sido la respuesta a por qué el día de hoy nos cuestionamos si tenemos que considerar la lateralidad del colon para tomar una decisión, colon derecho-izquierdo, es que las observaciones cada vez iban siendo más recurrentes. Y este metaanálisis que ven ustedes aquí, que es un metaanálisis publicado directamente en ESMO, nos habla de básicamente el análisis de 3 estudios en conjunto. 3 estudios que contienen un anti-IGFR y lo comparan en contra de bevacizumab, que es el estudio de FIRE, de KLGB y de PEAK. Del lado de color rojo analizan el impacto que ha tenido en colon izquierdo y del color azul los del lado derecho. Y eventualmente agregan otros 3 estudios que no lleva en el brazo de control bevacizumab. Y lo que básicamente describe este metaanálisis es de tratar de identificar que efectivamente los tumores del colon izquierdo tienen una capacidad mejor de poder responder al anti-IGFR y eventualmente los del colon derecho no responden al anti-IGFR, responden mejor una tendencia a directamente los antiangiogénicos. Esa descripción, que cada vez se ha incorporado más en los diseños y las recomendaciones de tratamientos, pues nos deja 2 escenarios, un colon derecho en donde sabemos que hay una resistencia anti-IGFR y un colon izquierdo en donde dicen que hay una dependencia de anti-IGFR, con muchos otros elementos mutacionales que en su momento los comentará la doctora. Pero en términos generales, estos sitios del lado derecho no son sujetos anti-IGFR por recomendaciones generales. Sin embargo, hay cosas interesantes. Realmente se debe de excluir totalmente la posición de un anti-IGFR, se debe de discontinuar cuando estamos intentando hacer una cirugía de conversión en caso de los pacientes con un colon del lado derecho. Es una pregunta interesante que se analiza a través del mismo ejercicio de un metaanálisis igualito al anterior. La única diferencia es que aquí agregan más estudios, estudios que no se habían considerado, como es el estudio de Taylor, como es el estudio de Wolfi, en donde se incorpora más información con más pacientes. Y la conclusión es que no todos los pacientes de colon derecho son estrictamente resistentes al anti-IGFR. Hay una variedad de pacientes en esa población y habrá pacientes que sí puedan tener alguna probabilidad de mejoría con un anti-IGFR en colon derecho desde una primera línea. Como lo ven ustedes aquí, en donde se favorece el brazo experimental, que es la incorporación del anti-IGFR hacia colon derecho. Habrá otro tipo de elementos que nos permitan saber cuáles son, eso sí no lo sabemos. Eso es parte de lo que hemos ido explorando. Así que finalizo con este flujograma, que es una manera de pensamiento en donde va destinada justamente a aquellos pacientes en quienes queremos intentar hacer una conversión a resecabilidad en hígado. Todo paciente que tenga un cáncer primario del colon izquierdo y que tenga un estado de RAS wild type, como ven ustedes aquí, debe de considerarse en el escenario de un programa de conversión de metástasis hepáticas una poliquimioterapia que puede ser un FOLFOX, un FOLFIRI, incorporando directamente un anti-IGFR y tenemos información de panitumumab, tenemos información de cetuximab en esos escenarios. Si es de colon del lado izquierdo, de principio, en la mayor parte de las recomendaciones se considera que bevacizumab con un triplete es una muy buena forma de poder hacer una buena exploración de primera línea, pero cuando hacemos un triplete directamente con un anti-IGFR es factible, se obtienen buenas respuestas como las que acabo de mostrarles y esto particularmente es válido para pacientes que tengan un estado de no mutación, es decir, un wild type del estado BRAF. Si no va a ser conversión, si exclusivamente queremos una paliación, eventualmente un dueto con bevacizumab o un dueto sin terapia biológica es de las cosas más recomendadas. Con esto doy las gracias y vamos a dar a continuación parte de la entrada a nuestro segundo bloque. Tenemos el honor de tener la presencia de la doctora Clara Montagut.
Ella es una oncóloga médica responsable de la unidad de cáncer gastrointestinal en oncología médica del Hospital del Mar en Barcelona y que lideré el laboratorio del grupo de investigación de clínica transnacional y de nuevas terapias y biomarcadores que están destinados justamente al área de cáncer colorectal. Ella ha estado activa en una primera línea como una investigadora de primer nivel a nivel europeo y propiamente nos va a platicar de qué manera nosotros en forma natural y clínica con los biomarcadores que tenemos podemos incorporarlos para ir personalizando un tratamiento y tener mayor provecho en una buena eficacia de los tratamientos sistémicos que empleamos. Adelante, doctora Montagut, y mucho gusto. Buenas tardes, mi nombre es Clara Montagut, soy médico oncólogo en el Hospital del Mar en Barcelona y hoy les voy a estar hablando de la medicina personalizada en la primera línea del cáncer colorectal metastásico. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a esta sesión académica de la Sociedad Mexicana de Oncología. Es un placer estar hoy aquí con ustedes. Agradecer también a la coordinadora, la doctora Laura Torrecillas, y agradecer a Amgen por el patrocinio de este evento, justo en su 10º aniversario de Vectimix en México. Recordarles además que coincidimos en la semana del Día Mundial del Cáncer de Colon. Cáncer de colon, el Día Mundial se celebra cada año el 31 de marzo para recordar esta dolencia que afecta a gran parte de la población. Es la tercera causa más frecuente de cáncer en México y la segunda de mortalidad por cáncer en México. Bueno, con estos agradecimientos y esta introducción paso pues a hablarles del tratamiento de primera línea de los pacientes con cáncer colorectal metastásico. Estas son mis disclosures. Como bien saben, el tratamiento del cáncer colorectal es un continuum of care, es decir, vamos ofreciendo a los pacientes varias líneas de tratamiento hasta que llegamos a alcanzar esta mediana de 30-35 meses de supervivencia para los pacientes con cáncer colorectal metastásico. Este continuum of care incluye no solo tratamientos con quimioterapias, sino forma parte también del arte del oncólogo saber cuándo parar el tratamiento, cuándo hacer vacaciones de tratamiento, cuándo reintroducirlo, cuándo hacer mantenimiento, cuándo retratar, cuándo dar supportive care. Y todo eso es lo que realmente acaba beneficiando al paciente y alcanzando esta mediana de 30-35 meses de supervivencia de la que estaba hablando antes. En esta continuum of care es de máxima importancia una buena decisión de la primera línea de tratamiento, porque realmente la mayoría de pacientes se van a estar tratando en esta primera línea, mientras que solo la mitad de los pacientes llegarán a una segunda línea y solo un 20% de pacientes llegarán a tratarse en tercera o otras líneas de tratamiento. Además, el beneficio de la quimioterapia va disminuyendo también cuando van pasando las líneas de tratamiento. Con esto, el mensaje que les quiero dar es que la primera línea es de máxima importancia porque además también va a tener un impacto en la eficacia de las líneas posteriores. Pues bien, ¿cómo podemos decidir esta primera línea de tratamiento? Es una de las decisiones más complicadas, más complejas que tenemos como oncólogos. Nos llega un paciente recientemente diagnosticado de cáncer de colon, le tenemos que comunicar que tiene un tumor metastásico y tenemos que decidir su mejor opción de tratamiento. Para hacer esto debemos tener en cuenta varias características como pueden ver en esta tabla, que incluyen características del paciente y características del tumor. Del paciente tenemos que tener en cuenta su performance status, sus comorbilidades, la edad del paciente, si ha recibido tratamiento adyuvante previamente, qué expectativas tiene el paciente con su vida, qué perfil de toxicidad prefiere el paciente. Cuando nos referimos a características del tumor, lo que debemos tener en cuenta es su clínica, si eso no es resecable, la agresividad del tumor, pero sobre todo, muy importante, debemos tener en cuenta las características moleculares de este tumor. Cuando digo características moleculares me refiero a mutaciones en RAS, mutaciones en BRAF e inestabilidad de microsatélites. Estas tres alteraciones
están recomendadas por las guías NCCN, por las guías americanas y por las guías europeas. Pueden ver aquí el sketch de tratamiento de las guías europeas y ven cómo cuando se ha decidido que el paciente es fit, que en cáncer colorectal son la mayoría de pacientes, tienen buen estado general, el siguiente paso mandatorio, obligatorio, es realizar este testeo para mirar mutaciones en RAS y en BRAF. Esto, como les he dicho, está soportado por las guías NCCN, por las guías ESMO, que nos dicen que antes de iniciar cualquier tratamiento es obligatorio mirar mutaciones en el exón de KRAS exón 234, mutaciones de NRAS exón 234, lo que llamamos RAS, y mutaciones en BRAF. Estos resultados los debemos de tener en unos 7-10 días para poder ofrecer el mejor tratamiento para nuestro paciente. ¿Por qué tenemos que mirar RAS? Pues en las siguientes diapositivas les voy a estar comentando el porqué de RAS y qué beneficios aporta para el paciente. Lo que sí sabemos es que en los estudios pivotales de tratamiento con panitumumab y con cetuximab, es decir, los estudios OPUS, el PIC, el CRISTAL, el PRIME y el FIRE3, como mejor seleccionamos a los pacientes con mutaciones de RAS, más beneficio van a tener de los fármacos anti-EGFR. Es decir, los fármacos anti-EGFR deben ofrecerse a la población que sea RAS wild type, pero no a aquella población que es RAS mutada. Y esto es lo que quiero explicar en esta diapositiva. Aquí a mano izquierda, bien, la parte de pacientes RAS mutados, que sería aproximadamente la mitad. Estos pacientes deben ser tratados con quimioterapia más bevacizumab. Y a mano derecha ven en azul los pacientes RAS wild type. Estos pacientes se pueden beneficiar de quimioterapia más bevacizumab o se pueden beneficiar de quimioterapia más anti-EGFR. Entonces aquí está el problema. ¿Cuál es la mejor estrategia para los pacientes que son RAS wild type? Y ahora les voy a estar explicando que para decidir aquí tenemos que tener en cuenta la letalidad del tumor y que en la mayoría de casos añadir un anti-EGFR confiere mejor supervivencia para los pacientes. Pero vamos pasito a pasito, vamos a ver cómo decidir el tratamiento para los pacientes con cáncer colorectal metastático con un tumor RAS wild type. Como les decía, aquí tenemos que tener en cuenta la localización del tumor primario. Sabemos que el colon derecho y el colon izquierdo son distintos desde un punto de vista embriogénico. El colon derecho proviene del midgut y se irriga por la arteria mesentérica superior, mientras que el colon izquierdo se desarrolla a partir del hindgut y se irriga con la arteria mesentérica inferior. También a nivel clínico, hace años que sabemos que el colon derecho y el colon izquierdo se comportan de manera distinta. El colon derecho se da más frecuentemente en mujeres, son tumores que se diagnostican en estadios más avanzados, con un TNM superior, más frecuentemente son tumores mucinosos, con más infiltración linfocitaria y con más prevalencia de mutaciones en BRAF y de inestabilidad de microsatélites. Todo esto hace que el colon derecho tenga un peor pronóstico que los tumores de colon izquierdo. Es decir, el colon derecho se ha demostrado en varios estudios de grandes cohortes de pacientes que viven menos que los pacientes con un tumor en el colon izquierdo. Pero aparte de este valor pronóstico, colon derecho o colon izquierdo también tiene un valor predictivo de respuesta o no respuesta a fármacos antiangiogénicos y a fármacos anti-EGFR. Esto se empezó a estudiar hace ya 5 años, en el 2016. En ASCO se presentó el subanálisis del estudio CALGB, que luego repasaremos, y en ESMO de aquel mismo año se hizo un simposio especial para tratar este tema. Al año siguiente, en 2017, se publicaba el metaanálisis del grupo alemán de Holch y a la vez se publicaba el metaanálisis de la Sociedad Europea de Oncología Médica, la publicación de Arnold, y las NCCN, las guías NCCN, modificaban sus recomendaciones para incluir la lateralidad. De manera que ya en la publicación de 2018 de las ESMO Pan-Asian Guidelines se recomendaba esto que vemos aquí en esta tablita. Ven cómo para colon
izquierdo, la recomendación europea en base a los estudios de subanálisis que ahora comentaremos, en colon izquierdo la recomendación es anti-EGFR más quimioterapia, porque aumenta la supervivencia en este subgrupo de pacientes. En colon derecho la recomendación es quimioterapia más Avastin, a no ser que estemos buscando una citorreducción en la cual es igual de eficaz dar un fármaco anti-EGFR o dar un Avastin. Con lo cual, de aquí se desprende la gran importancia de determinar RAS, por un lado, y de saber luego, de tener en cuenta la lateralidad del tumor. Aquí vemos el estudio, la publicación de Arnold, de la cual se redactaron las guías ESMO. Esto es un estudio retrospectivo que incluyó 6 estudios randomizados de quimioterapia más anti-EGFR versus quimioterapia más menos Avastin. En rojito pueden ver los datos del colon izquierdo, en azulito los datos del colon derecho. Hacia el lado derecho beneficia a Avastin. Si la rayita está en el lado izquierdo es a favor de anti-EGFR. Y pueden ver cómo por lo general todas las líneas rojitas, es decir, colon izquierdo, están hacia el lado izquierdo, es decir, colon izquierdo se beneficia de fármacos anti-EGFR, mientras que en el lado derecho se beneficia de Avastin. Pueden ver aquí en el metaanálisis cómo efectivamente es estadísticamente significativo en colon izquierdo el aumento de supervivencia de administrar anti-EGFR versus Avastin, mientras que en el colon derecho hay una tendencia a mejor supervivencia de Avastin comparado con anti-EGFR, aunque esta mayor supervivencia en el colon derecho de Avastin no es estadísticamente significativa. Aquí vemos las gráficas para el colon izquierdo. En colon izquierdo tratado con panitumumab, aquí se incluyeron los estudios PRIME y el PIC, y ven cómo estos pacientes que son RAS wild type, que tienen una neoplasia en su colon izquierdo, tienen un aumento estadísticamente significativo con una hazard ratio de 0.7 a favor de panitumumab comparado con Avastin. Son realmente datos estadísticamente significativos y de gran importancia y de gran peso que nos están diciendo que en estos pacientes es de buena praxis médica tratar a los pacientes RAS wild type con colon izquierdo con panitumumab más quimioterapia. Vemos resultados similares para el subanálisis del CALGB a favor de cetuximab comparado con Avastin, con este aumento de 8 meses casi, con esta hazard ratio de 0.7 para colon izquierdo. Bien, esto era en cuanto a la supervivencia global. Si miramos la tasa de respuesta, una vez más, vemos cómo para colon izquierdo la respuesta es mejor cuando añadimos anti-EGFR a la quimioterapia, pero a diferencia de la supervivencia, cuando estamos mirando la tasa de respuesta, también es mejor a favor de anti-EGFR cuando tratamos a un paciente con un tumor en el colon derecho. Es decir, tasa de respuesta siempre es mejor para anti-EGFR independientemente de dónde esté ubicado el tumor primario. Esto se demostró también en este metaanálisis publicado por un grupo chino el año pasado. No entraré en detalles, pero en este metaanálisis se reafirma que la tasa de respuesta siempre es mejor con fármacos anti-EGFR. Bueno, este cambio, esta diferente respuesta con fármacos según la localización del tumor se explica obviamente por la biología molecular, por las características moleculares de los tumores derechos e izquierdos. En esta diapositiva pues quiero resumir cómo realmente los tumores de colon derecho tienen más mutaciones de BRAF, que son mutaciones de resistencia a fármacos anti-EGFR. Son tumores con baja expresión de ligandos de EGFR, con lo cual esto hace que sean tumores más resistentes a fármacos anti-EGFR, mientras que en el lado de izquierdo, como pueden ver, los tumores pues tienen expresión más elevada de ligandos de EGFR, tienen más amplificaciones de EGFR,
y tienen microRNA 31.3p bajito, con lo cual todo esto hace que molecularmente los colones del lado izquierdo se beneficien más de fármacos anti-GFR. Obviamente, en la práctica clínica no podemos estar mirando todas estas características moleculares en el día a día, con lo cual nos tenemos que guiar, y es suficiente y es fácil, usar la lateralidad derecho-izquierdo para tomar decisiones de tratamiento con nuestros pacientes. Y en base a esto, les recuerdo que las recomendaciones de la ESMO y de la NCCN es que en un colon izquierdo RAS wild type, es decir, hay que mirar primero RAS. RAS mutado van a estar tratados con Avastin. RAS wild type, que son la mitad de los pacientes, se tratarán, si están en el lado izquierdo, con un anti-GFR más quimioterapia. Si están en el lado derecho, con quimioterapia más Avastin, a no ser que estemos buscando una citorreducción en la cual, si estamos buscando una buena tasa de respuesta, ofreceremos al paciente quimioterapia más anti-EGFR. Bien, hemos comentado qué hacer en los tumores RAS mutados. Les repito, quimioterapia más Avastin. En los tumores RAS wild type, les repito, quimioterapia más anti-EGFR para colon izquierdo y quimioterapia más Avastin para colon derecho. Y ahora vamos a pasar a discutir qué hacer con estos pequeños subgrupos de pacientes que tienen alteraciones específicas que han demostrado aumento de supervivencia con fármacos específicos en los últimos años. Me refiero a los tumores que son MSI high, tumores con inestabilidad de microsatélites, o a los tumores que son BRAF mutados. Empecemos por los tumores que son MSI high. Los tumores MSI high, el año pasado en ASCO, se presentaron los resultados del estudio Keynote 177, que realmente ha representado una revolución en el tratamiento de este subgrupo de pacientes con cáncer colorectal MSI high. Esta publicación se publicó en diciembre en el New England Journal of Medicine y lo que viene a explicar es que, como saben, MSI high son solamente un 5% de los pacientes con cáncer colorectal metastático. Sabíamos hasta el momento que en pacientes refractarios en líneas más avanzadas, pembrolizumab y nivolumab eran opciones de tratamiento para estos pacientes. Pero lo que nos demostró el Keynote 177 es la eficacia de pembrolizumab en primera línea de pacientes con cáncer colorectal metastático. Este es el diseño del estudio Keynote 177. Como les digo, entraban pacientes MSI high, estadios 4, tratados en primera línea, ECOG 01, que se randomizaban a recibir pembrolizumab cada 3 semanas versus quimioterapia a juicio del investigador, y que podía incluir FOLFOX, FOLFIRI, Avastin o cetuximab. El estudio permitía el crossover del brazo control al brazo de pembrolizumab y tenía 2 endpoints del estudio, que eran la PFS y la OS. Como endpoints secundarios estaba la tasa de respuesta evaluada de forma centralizada. Y aquí vemos el objetivo primario del estudio, la PFS, y ven claramente cómo es un estudio positivo. En verde ven la curva de Kaplan y Meier para el brazo de pembrolizumab, y en rojito marroncito pueden observar la curva para el brazo control con quimioterapia. Mediana de supervivencia 16 meses para pembro comparado con 8 meses para quimioterapia, es decir, se dobla la mediana de supervivencia, con una hazard ratio de 0.6 y una P inferior a 0.05. Aquí ven los resultados del objetivo secundario. El otro objetivo primario, que era la tasa de la supervivencia global, todavía no se había alcanzado y no está reportado. Y ahora aquí les enseño el objetivo secundario, que es la tasa de respuesta. La tasa de respuesta, como pueden ver, 43.8% para el brazo de pembro, comparado con 33% para el brazo de quimioterapia. Respuestas completas, 11% para pembrolizumab, 4% para la quimioterapia.
Para progresión de la enfermedad, Progressive Disease es superior para pembrolizumab, 30% para pembro, 12% para quimioterapia, es decir, los pacientes o responden muy bien o progresan, pero es extraño encontrar stable disease con pembrolizumab. Y otro punto importante que quiero recalcar es que la mediana de tiempo a la respuesta es igualita en los dos brazos, 2,2 meses de mediana de tiempo a la respuesta. Mucha gente piensa que la quimioterapia da respuestas más rápidas. Aquí se demuestra que no, que pembrolizumab también da rápidas respuestas, al menos en primera línea en cáncer colorectal metastásico. Bien, otro punto importante es que para estos pacientes que respondían, la duración de respuesta era mucho más elevada para el grupo de pembrolizumab. Ven aquí en verdecito como a los 2 años de seguimiento el 83% de los pacientes respondedores a pembrolizumab seguían respondiendo a pembrolizumab, comparado con el 35% de pacientes respondedores a quimioterapia que seguían respondiendo a los 2 años de la quimioterapia. Eso pues, para pembrolizumab vamos a revisar ahora para finalizar el tratamiento de los pacientes BRAF mutado. Las mutaciones de BRAF, y cuando decimos BRAF nos referimos a la mutación V600E. Es cierto que hay otras mutaciones de BRAF en cáncer de colon, pero son mucho menos frecuentes y además son diversas y menos estudiadas. Es decir, cuando hable de mutaciones de BRAF me voy a estar refiriendo siempre a la V600E. Bien, la mutación de BRAF V600E es un factor pronóstico bien conocido. Los pacientes con tumores con esta mutación tienen peor pronóstico. Estas mutaciones se correlacionan muchas veces con inestabilidad de microsatélites y este mal pronóstico de BRAF es independiente de la presencia o no de inestabilidad de microsatélites, como pueden ver en esta curva de Kaplan y Meyer de la database Accent americana. Ven en línea discontinua los tumores que son BRAF wild type, cómo van mejor que los tumores BRAF mutados acá en línea continua, independientemente del estatus de MSI. Bien, BRAF, además de su valor pronóstico, tiene valor predictivo y hasta recientemente se incluía en las guías ESMO que estos pacientes BRAF mutados debían tratarse con un triplete de quimioterapia, FOLFOXIRI más Avastin. Y esta recomendación de la ESMO, que como he dicho hoy en día ya no aplica, se basaba en su momento en este subestudio del estudio TRIBE del grupo italiano, publicado por Chiara Cremolini en el Lancet del año pasado. Y pueden ver aquí cómo el subgrupo de pacientes BRAF mutados pues se beneficiaban de este triplete de FOLFOXIRI más bevacizumab, con casi doblando la mediana de supervivencia y con una hazard ratio de 0,5. Decir que esto era un subgrupo de pacientes muy pequeñito, eran solo 28 pacientes. Y además, estos resultados no se han verificado en estudios posteriores. Aquí pueden ver este metaanálisis del mismo grupo italiano, en el cual se demuestra cómo realmente los pacientes BRAF mutados no se benefician del triplete, independientemente de si el tumor es del lado derecho o del lado izquierdo, con lo cual la recomendación para estos pacientes sería tratar en primera línea con quimioterapia más Avastin. Esto a día de hoy. Sin embargo, van a haber cambios en los próximos meses o años y realmente el tratamiento de estos pacientes va a estar cambiando. De hecho, de momento, en las siguientes líneas de tratamiento, en segunda y tercera línea, ya sabemos que tenemos tratamientos específicos para los pacientes BRAF mutados. Y con eso me estoy refiriendo al estudio Beacon. El estudio Beacon, como les he dicho, es un estudio en segunda o tercera línea de tratamiento para pacientes con cáncer colorectal metastático, que incluía pacientes BRAF mutados que se randomizaban a 3 brazos de tratamiento. Se randomizaban a recibir encorafenib, que es un inhibidor de BRAF, más binimetinib, un inhibidor de MEK, más cetuximab, comparado, esto lo llamamos el triplete. El segundo brazo era el doblete, que es encorafenib, el inhibidor de BRAF más cetuximab, y el tercer brazo sería el brazo control
de quimioterapia, perdón, aquí ponen corafenib, pero es quimioterapia con irinotecan más cetuximab. Decir que encorafenib y binimetinib son fármacos muy específicos que inhiben de forma con grandísima afinidad a BRAF y MEK, con lo cual estos datos no se pueden extrapolar a otros fármacos inhibidores de BRAF y de MEK. Los endpoints del estudio eran dos, la supervivencia global y la tasa de respuesta, y aquí pueden ver los resultados de la supervivencia global para el triplete a mano izquierda, para el doblete a mano derecha. Ven que son resultados exactamente iguales, 9,3 meses de mediana de supervivencia global para el doblete y para el triplete, comparado con estos 5,9 meses de mediana de supervivencia global para el control de quimioterapia basada en irinotecan más cetuximab. En cuanto al segundo endpoint del estudio, que es la tasa de respuesta, pueden ver abajo que la tasa de respuesta era 27% para el triplete, algo inferior para el doblete, un 20%, y solamente un 2% para el brazo control. Con lo cual les estoy diciendo que es un estudio claramente positivo, en el cual el doblete y el triplete aumentan de forma drástica, de forma muy importante, la supervivencia global y la respuesta en estos pacientes tratados en segunda y en tercera línea. Decir que el doblete tiene mucha mejor tolerancia, los efectos secundarios del doblete eran incluso inferiores que los efectos secundarios de la quimioterapia, con lo cual las guías, la agencia europea, la EMA, ha aprobado el doblete para el tratamiento de estos pacientes, mientras que la FDA aprobó en su momento tanto el doblete como el triplete para el tratamiento de los pacientes con cáncer de colon BRAF mutado más allá de la segunda línea, en segunda línea o más allá de la segunda línea de tratamiento. Bien, ¿qué pasa en la primera línea? ¿Podemos extrapolar y llevar estos resultados a la primera línea? Pues todavía no. Hoy en día lo que tenemos son los resultados del estudio ANCHOR. El estudio ANCHOR es un estudio en primera línea, pacientes BRAF mutados, pero es un estudio fase 2, pequeñito, no randomizado, en el cual de momento tenemos los resultados de la primera parte del estudio, del Stage 1. En este estudio se trataban a los pacientes en primera línea con el triplete, encorafenib más binimetinib más cetuximab, y aquí pueden ver los resultados. Tasa de respuesta 50% con el triplete, respuestas completas 0%, respuesta parcial 50%, enfermedad estable 35%, disease progressive 10%, y esta PFS de 4,9 meses, resultados con una safety muy similar a lo que les he comentado para el Beacon, con lo cual son resultados prometedores. Nos falta ver los resultados definitivos del ANCHOR y sobre todo los resultados del estudio fase 3 que está en marcha y que nos tiene que confirmar si realmente el doblete o el triplete demuestran eficacia en primera línea para pacientes con cáncer de colon BRAF mutado. Bueno, con esto yo llego al final de mi presentación. A modo de resumen, les voy a decir que el tratamiento del paciente con cáncer colorectal debe planificarse desde el momento del diagnóstico como un continuo de tratamiento, y en este continuo de tratamiento es de gran importancia decidir con mucha cautela y con mucha precisión la primera línea de tratamiento, porque realmente nos va a impactar el beneficio de las siguientes líneas de tratamiento. Y para hacer esto debemos tener en cuenta características del paciente y sobre todo muy importante, debemos tener en cuenta las características moleculares del tumor y estudiar siempre las mutaciones de RAS para decidir el mejor tratamiento para nuestros pacientes con cáncer de colon. Como les digo, pues es mandatorio, tanto en las guías americanas como las europeas, determinar mutaciones de RAS antes de iniciar el tratamiento. Además, mutaciones de BRAF e inestabilidad de microsatélites. Y en base a esto vamos a dar al paciente su tratamiento óptimo. Para los pacientes que sean RAS wild type con tumores izquierdos vamos a ofrecer quimioterapia más anti-GFR. Para los pacientes RAS wild type con tumores derechos vamos a ofrecer quimioterapia más antiangiogénicos, al igual que para los pacientes RAS mutados, en los cuales vamos a estar tratando con quimioterapia más fármacos
antiangiogénicos. Para los pacientes MSI high hay que tener en cuenta, pendiente de aprobación, el tratamiento con pembrolizumab. Y para los pacientes BRAF mutado, en primera línea, a día de hoy el tratamiento sería una quimioterapia, un doblete, con Avastin, a la espera de los resultados de los estudios que están en marcha. Muchísimas gracias. Quedo abierta a sus dudas y sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Muy buenas noches. Les agradecemos a todos los socios, a todos los residentes que nos dieron su tiempo esta noche para poderse conectar con nosotros y sobre todo para tener la oportunidad de poder dar la pauta de tener una conversación con una líder en la parte de manejo de cáncer de colon y particularmente lo destinado hacia las terapias nuevas y los biomarcadores nuevos. Agradezco la presencia de la doctora Clara Montagut, que son las 3:30 de la mañana por allá, que pueda estar tan fresca y activa en esta charla. Una doble gratitud de nuestra parte y bienvenida, doctora. Les recuerdo que existe un botón para que ustedes puedan elaborar preguntas, que en la medida que vayan llegando vamos a tratar de establecerlas. Platicaba con la doctora Montagut hace un momento en relación a los mecanismos de resistencia que se han reconocido en el área de las terapias anti-EGFR y que ese reconocimiento probablemente pueda tener alguna implicación clínica. Doctora, ¿qué nos puede platicar de estos mecanismos? ¿Qué ha ayudado a los pacientes para poder tomar decisiones? Sí, Laura, muchas gracias por tu introducción. Realmente los mecanismos de resistencia a los fármacos anti-EGFR están muy bien descritos. Se describieron a nivel preclínico en líneas celulares y luego en pacientes usando rebiopsias de tejido y usando biopsia líquida, pues hoy en día tenemos muy claros cuáles son los mecanismos de resistencia. Y básicamente son la aparición de mutaciones en RAS, lo cual ocurre en aproximadamente un 50% de los pacientes, y la aparición de mutaciones en el dominio extracelular de EGFR, que ocurre en aproximadamente una cuarta parte de los pacientes, y luego ya en menos frecuencia la aparición de mutaciones en BRAF, en MEK, amplificación de HER2, amplificación de MET, son varios mecanismos. Entonces, ¿por qué estoy destacando todos estos mecanismos varios? Pues porque realmente en un mismo paciente coexisten varios mecanismos de resistencia a la vez. Con lo cual, esto desde un punto de vista clínico nos limita muchísimo el poder tratar con algún fármaco. Por ejemplo, si aparecen mutaciones de RAS, pero es que además aparece amplificación de HER2, ¿con qué tratamos? ¿Con Herceptin? Habría que hacer combinaciones de fármacos, sería una posibilidad. Otra opción es simplemente dejar pasar el tiempo sin fármacos anti-EGFR, porque se ha estudiado y se sabe que si dejamos un tiempo suficiente sin fármaco anti-EGFR, estas mutaciones de resistencia pues, se dejan de determinar, se dejan de detectar en el paciente, desaparecen, por decirlo de alguna manera, con lo cual podríamos retratar a estos pacientes con fármacos anti-EGFR. Está visto que la mediana de tiempo para que las mutaciones de resistencia desaparezcan son 4 meses y medio. Con lo cual, si tratamos al paciente con un fármaco que no sea anti-EGFR, por ejemplo, Avastin, quimioterapia, lo que sea, durante 4 o 5 meses, podemos asumir que estas causas de resistencia ya no existen y que potencialmente el paciente responderá de nuevo a fármacos anti-EGFR. De aquí, si me permites, claro, sería ideal poder tener una biopsia líquida ahí para saber y para asegurarse de que estas causas de resistencia ya no existen. Pero sí, aún así no la tenemos, bueno, retratar es una opción de tratamiento pues buena, ¿no? Los pacientes con cáncer colorectal hay pocas opciones de tratamiento en líneas más avanzadas, con lo cual si era un paciente que respondió bien al fármaco anti-EGFR en primera línea, pues ¿por qué no probar de reintroducir el fármaco en tercera o cuarta línea? Está visto según el estudio CITRIC
el estudio Cricket del grupo italiano, gracias. El estudio Cricket demostró pues, esa tasa de respuesta del 21%, que es un número nada despreciable en pacientes tratados en terceras, cuartas, quintas líneas de tratamiento. Con lo cual, retratar es hoy en día una opción. En España tenemos en marcha un estudio que es el CITRIC, por eso me confundí, y que esperamos tener resultados pues en breve y que puedan reafirmar el resultado del Cricket. Pero yo creo que hoy en día con el Cricket tenemos suficiente para decir que el rechallenge, el retratamiento con anti-GFR, es una posibilidad para los pacientes. Claro, y es una muy buena posibilidad porque no sé qué esté sucediendo en Europa, en España, pero en México tenemos todavía muchas limitantes en relación a las nuevas alternativas de tratamiento. No tenemos todavía autorizadas inmunoterapias, no tenemos autorizados anti-BRAF. Entonces, un retratamiento que lo hacíamos, por ejemplo, en el contexto de oxaliplatino y que se sigue haciendo porque es práctico en algunos casos, creo que le da una nueva vuelta a los anti-GFR en una posición de una tercera, cuarta, quinta línea cuando realmente los pacientes están en buenas condiciones. Y esa biopsia líquida, afortunadamente, nos han apoyado algunas casas farmacéuticas para poder testear pacientes y orientar mucho mejor el tratamiento. Fíjate que hay una pregunta interesante del doctor Edgar Iván de Santiago mencionando de los tumores que expresan HER2. Si tú tienes un paciente que en el contexto del intento de una conversión haces un test y es HER2 positivo, ¿tú utilizarías qué tipo de terapia y lo usarías desde una primera línea, una terapia anti-HER2? Sí, excelente pregunta. Los pacientes con HER2 positivos, la verdad es que son poquitos pacientes en cáncer colorectal, es un 5% de los RAS wild type. Pero cierto es que hay varios estudios que demuestran que inhibir con doble inhibición de HER2 estos tumores, pues tiene una tasa de respuesta de hasta un 50%, con lo cual es una buena estrategia. La mayoría de estudios, el primer estudio fue el Heracles, trataba con trastuzumab más lapatinib, consiguiendo, pues, como digo, un disease control del 80%. Tasa de respuesta 35%, pero si tenemos en cuenta también la enfermedad estable, pues nos íbamos a un 80%, con lo cual no es nada despreciable. Estos estudios, todos los estudios son pequeños estudios fase 2. El que dio mejor tasa de respuesta llamaba tucatinib, que obviamente no está aprobado ni en España, ni en México, ni en Europa, ni en Estados Unidos. En Estados Unidos sí, perdón. Y lo que pasa es que estos pequeños estudios fase 2 eran pacientes en terceras, cuartas, quintas líneas, pacientes refractarios a todos los tratamientos estándares. Tendríamos que ver qué ocurre en primera línea. No hay ningún estudio que haya abordado los pacientes HER2 positivos en primera línea. Pero en líneas más avanzadas, para mí, yo creo que si hay la posibilidad de tener trastuzumab y lapatinib, que están aprobados para otras patologías, para cáncer de mama, si se pudiera tratar a estos pacientes, es una muy buena estrategia terapéutica para pacientes que, como bien dices, no tienen más opciones terapéuticas. Por supuesto, y de hecho se ha localizado ese nicho de las terapias anti-HER2 en pacientes que ya han probado una primera línea, segunda línea, que probablemente en un futuro tenga una mejor oportunidad de testearlo en una primera línea, en una conversión, es un muy buen escenario, pero ciertamente son pocos los pacientes. Eso sí hay que reconocer que el test, aunque se haga de principio, es poca y baja la proporción de pacientes que son HER2 positivo. ¿Qué hay de la parte de las terapias de segunda y tercera línea cuando has utilizado un antiangiogénico? ¿Hay realmente alguna utilidad de reintroducir un antiangiogénico tardíamente? ¿Tienes alguna experiencia o no es el mismo panorama de lo que estamos viendo con anti-GFR que pueda tener ese refresh, una buena respuesta tardía? Claro, desde el punto de vista biológico, la evidencia que apoya el tratamiento con antiangiogénico no es tan profundamente cierto como rechallenge con anti-GFR, donde realmente se ha estudiado muy bien lo que decía, ¿no? De mutaciones de resistencia que vienen y que luego con el tiempo desaparecen. En los fármacos antiangiogénicos realmente no sabemos las causas de resistencia, ni sabemos si son definitivas o si desaparecen con el tiempo luego. Pero dicho esto, no hay una base biológica, pero dicho hecho, es cierto que clínicamente lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo
por lo que decíamos, que para los pacientes con cáncer colorectal hay muy pocas opciones de tratamiento, con lo cual aquel paciente que respondió bien a Avastin lo reintroducimos más adelante. Y si respondió bien al principio, suele responder de nuevo. Es igual que el oxaliplatino, igual que... claro, la desventaja con el oxaliplatino es que todos lo sabemos que es la toxicidad acumulada, la neurotoxicidad. Con los otros fármacos, pues esto no existe, con lo cual nosotros reintroducimos Avastin con Xeloda habitualmente, en ya líneas más avanzadas. Claro, y esa es la ventaja que tenemos en colon, que hay pacientes que en la medida que vas secuenciando los tratamientos, si no los dejas caer en un estado en donde hay una carga tumoral excesiva y una toxicidad acumulativa que nos impide ir adelante, son pacientes que pueden estar no en una tercera línea, en una quinta, sexta línea eventualmente. Entonces sí, el ejercicio de reintroducir cosas siempre es bueno. Sí. Una pregunta interesante en relación, me supongo, al área de la parte de inmunoterapia, es de la doctora Itzel Gutiérrez. Menciona una respuesta inflamatoria descontrolada en el microambiente tumoral puede favorecer la aparición de nuevas mutaciones. Y si es recomendable complementar o evaluar los niveles de citocinas en el paciente o apoyarnos en alguna terapia para disminuir la liberación de citocinas proinflamatorias. Es un poco quizá destinado a la parte del microambiente inflamatorio que favorece la parte de la inmunoterapia. ¿Hay alguna forma de tratamiento para intervenir en el proceso inflamatorio generalizado de un paciente que pueda tener algún impacto ya en la terapia diaria? No, no la hay. Cierto, los antiangiogénicos de alguna manera afectan la inflamación. Avastin afecta todo, no solo la vasculatura, sino el resto de microambiente tumoral, lo está afectando Avastin. Lo que pasa es que se sabe que según combines Avastin con irinotecan o con oxaliplatino, la respuesta es una o es otra. Sabemos poco de cómo modulamos el microambiente con los diferentes fármacos, porque la modulación es diferente, ya digo, incluso con las quimioterapias, con irinotecan o con oxaliplatino. Y yo creo que hacen falta más estudios en este sentido. No tenemos la clasificación molecular del cáncer colorectal. Como bien saben, pues el grupo 1 es el que es altamente inmunitario, luego está el grupo 4 que es altamente no inflamatorio y luego estarían los grupos 2 y 3 que serían reversibles y que de alguna manera podríamos revertir para que fueran tumores calientes para la inmunoterapia. Pero sabemos poco de cómo hacer todo esto. Y se están probando nuevos fármacos, pero no hay ninguno hoy en día que esté dando los resultados esperados o buscados. ¿Cuál sería tu recomendación, por ejemplo, para la parte de inmunoterapia? ¿Cuáles serían los biomarcadores a seleccionar ideales para un buen efecto? Y si estás contenta con esos biomarcadores, porque nos pasa como los antiangiogénicos que no tenemos grandes formas de dirigir un paciente hacia la angiogénesis. Dirigimos a todos, pero no hay un marcador realmente. Sí, excelente pregunta. Realmente sabemos que los pacientes con inestabilidad de microsatélites responden bien, pero no responden perfecto. La tasa de respuesta pues no alcanza el 50%. Es verdad que cuando responden, entonces ya responden para siempre. Con lo cual nos gustaría tener biomarcadores que nos ayudaran a saber cuál es este porcentaje de MSI high que van a estar respondiendo. Y sabemos que estos biomarcadores no es PD-L1, estos biomarcadores no es el TMB tampoco, con lo cual nos faltan saber más biomarcadores que nos ayuden a seleccionar mejor la población que va a estar respondiendo. Y luego, por otro lado, hay pacientes que no son MSI high, hay un 3-4% de pacientes que no son MSI high y que también pueden responder a la inmunoterapia. Tumores con mutaciones de POLI, de POLD1 o con otras mutaciones que todavía no están bien definidas y que sí que van a responder a la inmunoterapia. Con lo cual, en este campo nos falta investigar más, nos falta saber más. Claro. ¿Tú harías una terapia con una inmunoterapia para una conversión, en el terreno de una conversión? Si tienes un paciente que tiene una inestabilidad microsatelital y tienes ese paciente ideal para intentar una terapia de conversión, ¿sí utilizarías una inmunoterapia? Sí. Yo probaría la inmunoterapia. La duración hasta la respuesta a la inmunoterapia son 2 meses, con lo cual, con una valoración de respuesta a los 2 meses, uno ya puede saber si tiene la gran suerte de estar en el grupo de pacientes que responden bien a la inmunoterapia, con lo cual yo recomendaría seguir con la inmunoterapia.
y si no, pues entonces ya puedes probar otras terapias de conversión y otras estrategias. Lo bueno con los pacientes de cáncer colorectal es que no se deterioran rápidamente, con lo cual tienes este margen de tiempo para probar un tratamiento y pues ver si está funcionando o no, y si es que no, pues probar otra cosa. No, son pacientes que, bueno, como bien sabéis, no se funden rápidamente, te da margen a probar tratamientos. Y ahí, por ejemplo, ¿qué utilizarías como método radiológico para identificar pacientes que respondieron bien a una inmunoterapia y que puedes ir a tratar de resecar ese tumor? ¿Serían los mismos estudios? ¿Serían los mismos criterios que utilizarías? Sí, estamos usando nosotros resonancia. Para mirar el hígado y para valorar una cirugía estamos usando resonancia. Si tenemos dudas de que hay enfermedad fuera del hígado, podemos añadir un PET scan para descartar enfermedad y asegurarnos de que la enfermedad está limitada al hígado y que podemos ir a quirófano. Pero básicamente resonancia y PET scan en algunos casos seleccionados es lo que estamos usando y lo que está recomendado por las guías europeas. Claro, o sea, sí utilizamos un PET scan, sobre todo para seleccionar esos pacientes y no dejar atrás lesiones que no hemos visualizado con otros métodos, ¿no? Sí, sí. Algo interesante en el escenario de BRAF. BRAF también es otro universo pequeñito, pero diferente. Hay mutaciones que no son tan graves en cuanto a su impacto pronóstico. ¿Hay algo que ya esté destinado a identificar terapias en diferentes mutaciones de BRAF o excluir algunos pacientes de las terapias? Claro, te he perdido un momentito con la conexión. Pero si no entiendo mal, lo que me preguntas es que nosotros estamos mirando BRAF V600E y la mayoría de tests que usamos están mirando BRAF V600E. Pero cierto es, como muy bien dices, es que hay otras mutaciones fuera de la V600E que se comportan de manera muy diferente. De hecho, hay las mutaciones de clase 3 que se llaman, que estas son mutaciones en BRAF que responden muy bien a fármacos anti-EGFR. Esto, el grupo del Memorial Sloan Kettering con Neil Rosen están trabajando en estas mutaciones. Ellos han visto en modelos preclínicos, en ratones y en líneas celulares, que estas mutaciones de BRAF no V600E responden muy bien a fármacos anti-EGFR y tienen en marcha un ensayo clínico FISI2, que trata a estos pacientes con estas mutaciones de BRAF con fármacos anti-EGFR. Y pues bueno, vamos a ver cómo funciona. Pero está claro que no todas las mutaciones de BRAF son iguales. La más frecuente es la V600E, es la que tenemos que mirar, pero luego hay otras menos frecuentes, algunas, por ejemplo, de buen pronóstico, como la 599, o incluso, ya le digo, otras que son las de clase 3 que responden bien a fármacos anti-EGFR. Y bueno, yo creo que lo importante es poder ir mirando todos estos pequeños subgrupos con diferentes alteraciones moleculares para poder ir personalizando el tratamiento y mejorar, ¿no?, la supervivencia de nuestros pacientes con cáncer colorectal. Pero para eso hacen falta tecnologías de NGS, de secuenciación masiva. Bueno. Claro, no es fácil seleccionarlas, tipificarlas y después tener terapias. Más lo que platicábamos, se suma la dificultad de la pandemia que congela muchas autorizaciones y no da pauta a nuevas alternativas, salvo investigación a nivel clínica. De la parte de terapias anti-BRAF, obviamente fue una muy buena sorpresa los resultados tan favorables en un escenario tan negro como puede ser una tercera línea, pacientes ya multitratados, y que una terapia exclusivamente con puros biológicos pueda tener una respuesta tan espectacular como la que estamos viendo. El problema aquí es en la realidad, pues costos y demás. ¿Tú crees que realmente esa terapia vaya a transitar a una primera línea? Es decir, ¿tiene el impacto como para poder considerar que pueda identificarse para una primera línea, una triplete tan caro como puede ser un anti-MEK, anti-BRAF y anti-EGFR? Pues seguramente sí será positivo los estudios que están en marcha en primera línea. Es verdad que el estudio ANCHOR tiene una tasa de respuesta del 50%, que es fantástica, pero luego la PFS es muy cortita, un poco decepcionante. Pero bueno, luego está el fase 3, el estudio randomizado, que aunque está en marcha,
de forma extraoficial sí que nos están diciendo que será un estudio seguramente positivo. Con lo cual, bueno, pues vamos a estar encareciendo, como bien dices, el tratamiento de los pacientes, porque realmente en primera línea es un 10% de los cánceres colorectales que tienen BRAF mutado. Pero hacia ahí es donde va el tratamiento oncológico del cáncer colorectal. Es muy parecido a lo que está sucediendo en cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Donde realmente hay muchísimas terapias para ofrecer, bueno, y inmunoterapia, por supuesto, con unos precios pues nada despreciables. Yo siento que en colon nos han dejado atrás, la verdad, o sea, nos han olvidado, siendo, como bien tú comentaste, de las primeras 3 neoplasias en el mundo. Estaba viendo estadísticas en España, en donde es, creo que la primera neoplasia. Es la primera en España. Y es una patología en donde las terapias inmunes, en donde las combinaciones de este tipo han llegado tardíamente considerando otros tumores. Y no lo digo con resentimiento, pero nos limita mucho para poder tener perspectivas ideales, ahora que ya se reconocen todas estas diferencias mutacionales en los tumores. ¿Y qué ha pasado con esos grupos que comentabas hace un momento, de la clasificación de mutaciones que se ha identificado? ¿Está lista ya para la clínica? ¿Va a tener alguna implicación para seleccionar pacientes? Pues francamente yo creo que no. Cuando aparecieron en su momento, pues estábamos muy contentos porque pues éramos un poco como los otros, como cáncer de mama o como otros tumores, ¿no? Que tienen sus clasificaciones. Pero en cáncer colorectal lo que nos limita muchísimo es la heterogeneidad. Porque los tumores, un mismo tumor de un mismo paciente, en aquel tumor conviven diferentes siemes, diferentes subtipos de la clasificación molecular. Con lo cual, esta heterogeneidad es lo que realmente hace que pierda su utilidad en la práctica clínica, tanto a nivel pronóstico como a nivel de decisión terapéutica. Y pues lo que parecía una gran promesa yo creo que está cayendo y que se está usando cada vez menos, y cada vez menos ensayos clínicos lo están integrando para estratificar a los pacientes. Son tumores muy heterogéneos el cáncer colorectal, y no solo eso, sino son tumores en los cuales el microambiente tiene un gran poder, y la microbiota también. Esa es otra de las preguntas que precisamente tenemos por aquí. ¿De qué manera está creciendo la información, se está integrando la información de la microbiota y el microbioma intestinal en la parte de la selección de los tratamientos? ¿Estamos haciendo algo para modificar eso y tener mejores resultados de los tratamientos? Claro, el tema de la microbiota es un tema muy complejo de estudiar, porque existen múltiples técnicas para estudiarlo. Bueno, es muy complicado. Entonces, cierto es, ¿no?, que hay publicaciones que dicen que con los antibióticos mismos modificamos la microbiota y modificamos la respuesta a los diferentes fármacos, o modificamos la evolución del cáncer colorectal simplemente usando antibióticos. Bueno, son publicaciones en revistas, pues Nature, Science, o sea, realmente publicaciones muy relevantes y muy buenas, pero de aquí a pasar a la práctica clínica hay tantas limitaciones, es tan complejo, ya solo cómo estudiar la microbiota. La microbiota es tan enorme que es técnicamente muy complejo de estudiar. Y luego de aquí trasladarlo a la práctica clínica, pues nos va a costar, nos falta un buen camino, pero yo creo que es un camino muy interesante, muy relevante, y que puede realmente a la larga cambiar el tratamiento del cáncer colorectal. Por supuesto. En todo el mundo también se está reconociendo que el cáncer de colon prevalece ya cada vez más en gente joven. ¿Tienes tú alguna idea, tienes alguna pista de qué está sucediendo detrás de esta transformación epidemiológica? Pues no. Hay estudios epidemiológicos enormes. En Europa se está llevando a cabo un estudio epidemiológico a nivel de varios países que esperemos nos dé luz a exactamente qué está pasando y cómo tratar de forma diferencial a estos pacientes más jóvenes. Pero es cierto, que es una realidad. Estamos viendo gente de 30 años, de 40, mujeres. Vamos a ver en los próximos años si tenemos más información al respecto.
Claro, y en la medida que también los mismos tratamientos implican transformaciones en el mismo material genético, inducimos nosotros cambios que los tumores son plásticos, se transforman y al final responden a las agresiones que hacemos. Entonces, eso va a modificar, creo que en gran medida, también el conocimiento del cáncer de colon, no solamente lo que viene detrás con gente joven y demás, pero yo creo que los mismos tratamientos están implicando cambios. Una pregunta práctica de alguien del área de cirugía. Sabemos que los pacientes que, ya es cambiando el tema, pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de resección hepática, por ejemplo, que fueron tratados con un antiangiogénico, sabemos que tienen que estar exentos del efecto del antiangiogénico idealmente para poder entrar a cirugía. ¿Hay algo que limite el empleo de un anti-GFR para poder entrar a la cirugía? No, para nada. El anti-GFR se puede usar hasta 15 días antes de quirófano o una semana antes, incluso sin... No está descrito ningún tipo de contraindicación para ir a cirugía. El Avastin sí, por supuesto, hay que suspenderlo. Perfecto. Y en la parte de un paciente que ha sido sometido a una resección R0 después de una buena respuesta a una terapia de conversión y que queda limpio, ¿tú estás de acuerdo en dar un tratamiento adyuvante para estos casos si el paciente no recibió previamente, salvo 2 meses o 3 meses de tratamiento? Sí, nosotros completamos el tratamiento adyuvante hasta llegar a los 6 meses, teniendo en cuenta lo que se dio antes de la cirugía, pero la adyuvancia la damos sin fármaco biológico, damos solo Folfox adyuvante. Somos muy listos con esto. En la adyuvancia damos solo Folfox. Aunque en la conversión usáramos anti-GFR, lo que sea, en la adyuvancia no lo estamos dando. Y ahí completarías tú 6 meses de tratamiento considerando los primeros que recibió. Sí. Okay. Sí. Hacemos 2 o 3 antes y 3 o 4 luego, solamente con Folfox. Y en tu opinión, ¿cuál es la mejor combinación, hablando ya nada más del backbone de quimioterapia? ¿Tú prefieres un Folfox o un Folfiri para hacer una terapia de conversión, si lo acompañas, por ejemplo, de un anti-GFR? Nosotros estamos usando Folfox. Folfox con panitumumab estamos usando para la terapia de conversión. Pero realmente los estudios son contradictorios. Hay varios estudios, pero bueno, estamos usando Folfox, sí. Muy bien, es más fácil también porque al final completas la adyuvancia con ese mismo esquema. Sí. Si utilizas Folfiri, a veces hace un poco complicado el asunto. En México utilizamos mucho capecitabin en las instituciones porque eso facilita el que se maneje a los pacientes en forma oral y lo pueden hacer en forma ambulatoria. Entonces, a veces eso también complica el introducir irinotecan para hacer un y que no es una buena combinación si lo vas a poner con un anti-GFR. No. Muy bien, Clara, ¿alguna otra consideración que quisieras hacer? Hasta ahorita creo que no han llegado más preguntas. Pues no, por mi parte, nada más. Nada más. ¿Cuál es tu esperanza en cáncer de colon? ¿Qué ruta terapéutica pudiera ser fancy dentro de los próximos años, algo que esté cocinándose y que no haya salido mucho Yo creo mucho en la microbiota. Yo creo que realmente la microbiota nos va a dar la clave en cáncer colorectal. Pero como decía, es algo muy, muy, muy complejo y nos falta técnica para saber cómo valorarlo bien, cómo mirar la microbiota. Pero yo creo que la microbiota va a ser uno de los grandes cambios para el cáncer colorectal. Y la inmunoterapia, acabar de refinar para quién funciona, pero la inmunoterapia acabará quedando para un 5% de pacientes. Desgraciadamente, dudo que pueda llegar a muchos más pacientes. Así como intensificamos la utilidad de una inmunoterapia con un antiangiogénico, como sucede en hepatocarcinoma, ¿tú crees que tenga alguna perspectiva de intensificar la posibilidad de sensibilidad a la inmunoterapia con un anti-EGFR o con alguna otra alternativa? Con un antiangiogénico puede ser.
o con otros fármacos que modifiquen el microambiente o que modifiquen los linfocitos puede llegar a ser también. Pero como decía antes, la mayoría de estudios fase 1 están siendo negativos. Realmente los tumores colorectales son tumores fríos, son cold tumors, que realmente la inmunoterapia está costando. Por eso yo creo que igual tenemos que intentar ir por otro lado y buscar pues, perspectivas de tratamiento de otra manera, otras estrategias. Y con eso me refería pues eso, a la microbiota, que igual es la manera en cáncer colorectal. Al final, la interacción que tiene el microbioma con el entorno de todo es también nuevamente algo plástico. Entonces, es difícil medir de qué manera se puede modificar eso. Sí. Pues, doctora Montagut, de verdad, muchas gracias por estos minutos que nos ha ofrecido de su sueño, porque son muy valiosos y es más difícil todavía poderse concentrar cuando son esas horas en la madrugada en España. De verdad, muchas gracias por compartir su experiencia con el auditorio de la Sociedad Mexicana de Oncología en esta sesión que estamos tratando de conmemorar justamente el Día Internacional del Cáncer de Colon, y no se olviden que al final cada vez es más frecuente en la gente joven y que muchos de los pacientes están al alcance, como dicen los maestros de la vieja ola, al alcance de un dedo. Nunca hay que dejar de hacer tactos rectales para pacientes en quienes se tiene que hacer una exploración. Muchas gracias de verdad por su presencia y esperamos tenerla pronto en México y esperamos que todo vaya muy bien en España en los próximos meses. Muchísimas gracias y mucha suerte a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el auditorio y gracias por su presencia. Esperemos que la Sociedad Mexicana de Oncología tenga sesiones tan buenas, con buenos invitados para un futuro. Y en nombre del doctor Martínez Said, les damos las buenas noches. Gracias a todos. Bye.